Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la lección número 11 de tus clases de francés. Hoy día aprenderemos a describir la ciudad y el barrio en el cual vivimos. Para ello tenemos que aprender diferentes elementos gramaticales y comunicativos. Para mostrarte cómo se hace, te presentaré la ciudad en la cual vivo, la ville de Grenoble. Je vis à Grenoble. Elle est une petite ville tranquille mais très internationale car elle reçoit des étudiants de différents pays du monde. Elle se trouve à côté des Alpes et on peut faire des sports de montagne pendant toute l'année. Dans le centre, il y a des cafés, beaucoup de restaurants et quelques parcs. A partir de este pequeño párrafo, vamos a aprender diferentes aspectos gramaticales. Por ejemplo, el verbo vivre, cómo se utiliza la forma il y a y, por supuesto, expresar la cantidad, entre otras cosas. Primero que todo, veamos el verbo vivre. Je vis, tu vis, il vit, elle vit, nous vivons, vous vivez, ils vivent, elles vivent. Cuando yo lo utilizo para indicar la ciudad en la cual vivo, debo decir siempre el verbo junto a una preposición a. Por ejemplo, je vis à Grenoble. O bien, je vis à Santiago, à Buenos Aires, je vis à Paris, etc. Solamente con las ciudades, porque los países utilizan otro tipo de preposiciones y artículos. Pues bien, otro elemento presente en el párrafo son los artículos indefinidos. Estos son un para el masculino singular, un, une para el femenino singular, une, y des para el masculino y femenino plural. En francés, cuando hablamos de los artículos, no existe una diferencia entre el masculino y el femenino en el plural. Por ejemplo, tenemos un garçon, un téléphone, une fille, une voiture, voiture en español es auto, que como sabemos es de género masculino, pero en francés auto es de género femenino, por lo tanto debemos decir une voiture. Ahora bien, como puedes observar, el plural es uno solo para el masculino y el femenino. Cuando digo des filles, estoy diciendo unas chicas. Cuando digo des téléphones, estoy diciendo unos teléfonos. Otro elemento importante que hay que aprender es utilizar el il y a, que sirve para expresar la presencia de una persona o de un objeto. ¿Cómo se utiliza el il y a? Que en español podemos traducirlo como hay. Este il y a debo utilizarlo siempre con un artículo indefinido, que acabamos de ver, o con un cuantitativo, que ya veremos. Por ejemplo, dans les centres, il y a une place. Dans les centres, il y a un lycée. Dans les centres, il y a des restaurants. Siempre con un artículo indefinido o con un cuantitativo. Ahora bien, su contraparte, lo opuesto, il n'y a pas. Este sirve para expresar precisamente la ausencia, esta vez, de una persona o de un objeto. Debo siempre utilizarlo con la preposición de o con la de apóstrofe si es que la palabra siguiente comienza por vocal. Ejemplo, dans les centres, il n'y a pas de café. Dans les centres, il n'y a pas de librairie. Dans les centres, il n'y a pas d'école. Si tú te fijas, café está en plural, pero como es una forma negativa, es decir, está expresando la ausencia, debe utilizarse por obligación la partícula de. Por su lado, librairie es femenino, pero nuevamente está expresando la ausencia, de manera que debo utilizar por obligación la partícula de. Finalmente, école, que es femenino y en este caso está plural, pero como empieza por vocal, debo utilizar de más el apóstrofe. Recuerda entonces, il n'y a pas de.
siempre la forma es así, es fija. Ahora, para expresar precisamente la cantidad, ya sabemos que la ausencia de la cantidad se expresa a través de il n'y a pas. Por ejemplo, il n'y a pas de maison. No hay casas. Pero si existen algunas casas, debo decir il y a quelques maisons. Il y a quelques maisons. Ese quelque se va a utilizar tanto para el masculino o para el femenino plural. Il y a quelques maisons, o bien, por ejemplo, il y a quelques bâtiments, algunos edificios. Ahora, si hay mucho, utilizamos la palabra beaucoup. Il y a beaucoup de maisons. Cuando digo, por ejemplo, merci beaucoup, estoy diciendo muchas gracias. Pues bien, el beaucoup lo puedo utilizar, al igual que en español, en las distintas formas de frases. Il y a beaucoup de maisons. La única exigencia que tiene el francés es que al lado de beaucoup debo utilizar también la preposición de. Beaucoup de maisons. Ahora te presentaré un plano del centro de la ciudad de Grenoble. Tú podrás seguir la lectura con la transcripción de abajo. Voici le plan du centre-ville de Grenoble. En bas, il y a deux places. À gauche, la place Victor Hugo. À droite, la place de Verdun. Dans le centre, il y a la cathédrale Notre-Dame et le jardin de ville. Entre la cathédrale et le jardin, il se trouve le quartier historique de Grenoble. Finalement, en face du théâtre municipal, il se trouve le musée dauphinois, au bord de l'Isère. C'est comme ça que s'appelle la rivière. Aquí tenemos otros elementos gramaticales a aprender. Por ejemplo, los artículos definidos. Estos son le para el masculino singular, la para el femenino singular y le para el masculino y femenino plural. Por ejemplo, tenemos le bâtiment, el edificio, le train, el tren, la gare, correspondiente a la estación de trenes, la gare, la place, y cuando expresamos objetos en plural, tenemos que tener cuidado de no confundirnos con el singular. Recuerda, el singular es le, mientras que el plural es les. Les bâtiments, los edificios. Les places, las plazas. Pues bien, para aprender a localizarnos en una ciudad con un plano, debo utilizar necesariamente preposiciones, en este caso, preposiciones de lugar. ¿Pero qué es una preposición? Es una palabra que no varía y que sirve para unir palabras dentro de una frase indicando su función. En este caso, una función de localización, es decir, el lugar donde se realiza una acción. Las preposiciones de localización más usuales son devant, derrière, dans, sur, à côté, loin, près, au bord. Ahí puedes observar también la traducción al español y lo que te pongo entre paréntesis al lado de cada preposición corresponde a los artículos que exigen estas. Por ejemplo, si yo quiero decir estoy delante del museo, debo decir je suis devant le musée. Si digo estoy dentro de la biblioteca, debo decir je suis dans la bibliothèque. Si quiero decir estoy cerca de la casa, debo decir je suis près de la maison. O si quiero decir estoy en la orilla del mar, debo decir je suis au bord de la mer. Bien, espero que te haya quedado claro cómo se debe describir la ciudad y el barrio en donde vivimos. Justo acá abajo en descripción te dejo un pequeño video de la ciudad de Grenoble para que la conozcas mucho más. Y por supuesto, si te gustó este video, dale me gusta. Y también nos podemos ver en Facebook, en Instagram y en Twitter. Hasta la próxima. Adiós.